Amén, amén. Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. Bendiga su vida. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, para poder iniciar el día de hoy nuestro culto, ¿verdad? En el sentido de la palabra de Dios, que venga a nuestros corazones, a nuestras vidas, para la edificación de nuestra alma. Como hemos venido, amados hermanos, estudiando el Evangelio de Mateo, el cual hemos tomado como base a nuestra enseñanza, llevando a cabo un análisis sistemático de los capítulos, de los versículos, para que podamos nosotros comprender cómo es que Cristo es formado en todos y cada uno de nosotros, a través del conocimiento de sus enseñanzas, de sus principios, y de la forma en la que Jesús, ¿verdad? Él llevó a cabo los mandamientos de Dios en su vida. Y a través de leer los pasajes descubrimos algunos aspectos importantes que nos llevan al conocimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. El día de hoy vamos a estar analizando el capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice la Escritura: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te está permitido tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y por lo cual éste le prometió un juramento, darle todo lo que le pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la dieran y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Hoy vamos a tocar el tema, hermanos, que se llama el Evangelio en suelo pedregoso. El Evangelio en suelo pedregoso. Y vamos a estar viendo poco a poco por qué le puse este tema, el Evangelio en suelo pedregoso. Y vamos a verlo. Primero quisiera que viéramos y tuviéramos en contexto algunos aspectos en contexto, para que podamos entender todo lo que estaba aconteciendo en este momento. Herodes primero, hermanos, había metido a Juan en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. De hecho, era su medio hermano. Este Felipe, medio hermano de Herodes, que era hijo de Herodes el Grande, él era Herodes Antipas. Este hombre tenía un medio hermano que se llamaba Felipe, pero también tenía otro hermano en carne, o sea, de la línea de su padre, que también se llamaba Felipe, y él era un gobernador en el área que estuvimos nosotros viendo de Iturea y Traconítide.
Sabemos que estas ciudades, lo estábamos viendo la semana pasada, que están ahí cerca de Siria, a un lado del mar, del mar de Galilea. Entonces estaban ahí ellos, y en esa zona es donde se ocurren todos estos acontecimientos. Herodes se había divorciado de su mujer, de su esposa, que además era hija del rey de Nabatea. Ellos habían hecho un pacto de no guerra, un pacto gubernamental, de comercio, y lo sellaron a través del casamiento de Herodes con su hija, de este rey. Pero Herodes, de repente, en su perversión, pues fue atraído por Herodías, que era la esposa de su medio hermano llamado Felipe, el cual, bueno, pues esta mujer Herodías, por su línea, ¿verdad?, de descendencia, llegaba a ser su sobrina. Entonces Herodes se casó con su sobrina, y que además ella estaba casada con Felipe. Él se divorcia y se casa con ella, pero ella no se divorció, se quedó casada. Y además Felipe, su medio hermano, seguía vivo. Y la ley de Israel, la ley de Moisés, prohibía esas relaciones. Está prohibido en la ley de Dios esas relaciones de ese tipo. Por eso que nosotros, cuando hacemos el evento de matrimonios, culminamos a los matrimonios a que arreglen su vida, porque ese es lo que realmente le agrada a Dios y es lo correcto a los ojos de Dios, para que su vida siga caminando como parejas en bendición. No es una cuestión religiosa, es algo que a los ojos de Dios es agradable. Pero estos habían hecho un relajo con la familia. Se casó con la sobrina, se divorcia, rompe el pacto comercial, político, gubernamental con el rey que había hecho ese pacto, Herodes. Se lleva a su sobrina, que era esposa de su medio hermano. Y bueno, pues lógicamente, como ya todos sabemos, el pecado causa fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas es que ciega el entendimiento. La gente que está bajo pecado está cegada en su entendimiento. Por más que tú le explicas su pecado y le culminas a que lo deje, la gente sigue ciega y no lo quiere dejar. Pero la otra cosa que ocurre con el pecado es que se endurece el corazón. Y cuando se endurece el corazón, aunque la palabra de Dios venga a la vida de esa persona ya no quiere saber nada de Dios. Esa persona ya no quiere venir a Dios. Y tal pareciera que es voluntad de la gente que ellos no vengan a la iglesia. Pero se nos olvida que nosotros estamos aquí por Él. Tú no estás aquí porque tú quisiste un día venir. Tú estás aquí por la voluntad de Dios. Y dice en el Salmo capítulo 1 que Dios no permite la entrada de los impíos a la congregación de los santos. ¿Y qué es un impío? Pues una persona que conoce de Dios, pero que no practica la palabra de Dios. Ese es un impío. Esa gente que no practica la palabra de Dios, un día Dios no le va a permitir que esté aquí con nosotros, porque se ha convertido, se ha constituido en una gente impía, porque Dios le ha dado tiempo de aprendizaje, le ha dado tiempo de cometer errores dentro de la iglesia. Pero a pesar de todo, el Señor espera que esa persona cambie su manera de vivir, pero al final no cambian. Entonces Dios los considera gente impía y les cierra la puerta de entrada a este humilde lugar donde predicamos la palabra de Dios. Porque si Dios fue el que nos trajo, Él mismo es el que nos desecha. Así es que mucha gente no viene a la iglesia y piensa que es por su voluntad y no entiende que lo que está pasando es que Dios ya lo desechó. Ya no quiere que esté en la congregación de los santos, porque Él ha visto su corazón, su actitud, ha visto el corazón endurecido y la palabra de Dios ya no tiene efecto en sus corazones. Entonces Dios los desecha. Herodías
¿verdad? Esta mujer que se había casado con Herodes y que era su sobrina, era una de las mujeres más malvadas, manipuladoras y perversas de la época. Solamente es superada por Jezabel, la esposa de Acab, que en el libro de los Reyes, donde se expresa, ¿verdad?, la historia de Elías, solamente por Jezabel es superada esta mujer. Pero esta mujer tenía características increíbles. Era una mujer malvada, era manipuladora y era también una mujer perversa. Nosotros en este pasaje, amados hermanos, y en la historia de Juan el Bautista, vemos la grandeza profética de un verdadero hombre de Dios, el cual no renuncia al mensaje aunque le cueste la cabeza. Ese es un verdadero mensajero de Dios. El que a pesar de que le tengamos que decir algo fuerte a una persona, se lo decimos cueste lo que cueste. Aunque nos diga ya no voy a ir a la iglesia, aunque se enoje, aunque haga berrinche, agarre su Barbie y se vaya, agarre su pelota y se vaya. El verdadero siervo de Dios no renuncia al mensaje aunque vaya de por medio su cabeza. Esa es la grandeza, amados hermanos, de el verdadero profeta. Esta audacia que nosotros vemos en Juan, porque él confrontó el pecado de Herodes, siendo él el rey. Esta audacia es la que ha acompañado a muchos hombres de Dios, entre ellos Esteban, por ejemplo, Pablo, Pedro y muchos grandes hombres de Dios a través de la historia. Es una audacia santa, donde el verdadero siervo de Dios le dice a la persona lo que le tiene que decir, no importa que se enoje, que diga que lo estamos juzgando, nadie lo está juzgando, quien los está juzgando es la palabra de Dios. Así como Juan no temía excepto a Dios, Herodes temía a todo menos a Dios. Esa es la característica de la gente pedregosa, que tiene un corazón empedregado. Así como en la parábola del sembrador en el capítulo 13, que vimos, ¿verdad? Cuando empieza a hablar, el Señor Jesucristo empieza a esclarecer la parábola del sembrador. Primero empieza con los del camino, los del corazón duro. Esos están simbolizados al final del capítulo 13, del versículo 53 al 58. Cuando Jesús viene a Nazaret, les predica en la sinagoga, pero por su corazón duro, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, por su corazón duro no recibieron el mensaje. Entonces, como dice la parábola, el diablo viene y les arrebata lo sembrado. Pues en esa historia de Herodes que vemos en el capítulo 14, del versículo 1 al 12, nosotros vemos el corazón empedregado. ¿A qué se refería Jesús con la gente que tiene un corazón empedregado? Que no puede echar raíz, que de momento se emociona, porque cuando Herodes escuchó la fama de Jesús, cuando él lo trajeron, cuando ya lo iban a crucificar, antes de crucificarlo, se emocionaba de las cosas que oía de Jesús, pero era algo momentáneo, no había raíz en él, por lo tanto él no aceptaba el mensaje de Cristo en su vida. Así nosotros en este pasaje lo que estamos viendo es la gente que tiene un corazón empedregado, que de repente se emociona, pero por no tener raíz, la palabra de Dios no tiene efecto en sus corazones. Así es esa tierra, hermanos. Cuando se enfrenta a la verdad del Evangelio, no lo recibe. No lo recibe. Entonces, como nosotros hemos venido analizando, vimos primero el incidente de la incredulidad por la dureza del corazón. En el capítulo 13, como dijimos, del verso 53 al 58. Y vemos esas 8 situaciones que pasa Jesús
que nos describen todo lo que en el capítulo 13 Dios a través del Espíritu Santo había comunicado a Jesús para que le comunicara a su iglesia de las cosas del reino. O sea, lo que estamos viendo es la vivencia de lo que Jesús había hablado en el capítulo 13. La gente que rechaza el Evangelio por la dureza de su corazón, que es por la incredulidad, y la gente que tiene un corazón empedregado y que no echa raíz, que está en este capítulo 14 al principio. Y vamos a ir viendo hasta el capítulo 16 esas 8 situaciones que nos hablan de las parábolas descritas en el capítulo 13 de Mateo. Saben, amados hermanos, cuando yo estuve analizando y estuve viendo todo esto y que Dios me empezó a mostrar esto, me maravillé. Es increíble, esto no lo pudo haber hecho el hombre, hermano. Es increíble que por un lado Jesús en el 13 nos dice todos los acontecimientos, las actitudes de la gente, los que reciben, los que no reciben, los que son salvos, el inicio de las cosas, el final de las cosas. Y después en el capítulo, al final del 13 hasta el capítulo 16 nos muestra la vivencia de lo que Él nos había dicho. Como diciendo, mira lo que te dije, ahora, ¿ya viste esa persona? Sí, ahí está. Así, hermanos. Es increíble lo que Jesús nos muestra a través de su palabra. Así que este segundo incidente, que es el rechazo de Herodes, el cual tiene esa influencia, ¿verdad? De primero que no era judío. O sea, para acabarla de primero, Herodes no era judío. Él estuvo gobernando, amados hermanos, del año 4 antes de Cristo hasta el año 38 después de Cristo. Pero él no era judío. Era de esos que ponen, ¿verdad? Como hoy en las campañas que ponen a presidentes municipales o candidatos que ni en su casa los conocen. Y que no sabemos realmente su vida, no sabemos si tienen voluntad política, no sabemos si tienen de verdad un deseo para que la comunidad avance o solamente viene por el hueso, no sabemos. Y lo peor es que los cabezones seguimos votando por esa gente porque seguimos los colores y no vemos a la gente. Si realmente esa gente tiene la capacidad de gobernar nuestro municipio. Y por una despensa y por un poco de dinero vencen su voto y entonces sufren las consecuencias y todo el mundo se queja, todo el mundo alega, pero a la hora de la votación no expresó correctamente su voto. Por eso yo, hermano, le quiero enseñar que cuando usted vuelva a votar, se fije en la persona, no en los colores. Si la persona realmente tiene los estudios y la capacidad para gobernar este municipio. De otra manera, no vote por él. Y mucho menos si está promoviendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Menos votamos por él. Así que nosotros debemos de hacer válido ese voto, hermanos. Entonces a Herodes así lo pusieron, alguien lo puso en Roma, no era ni judío y gobernaba a los judíos. Un hombre de corazón duro, hermanos, como Herodes, rechazó al Señor por su indiferencia y por su odio al Evangelio. Esto simboliza el suelo pedregoso que se nos menciona en el capítulo 13 en la parábola del sembrador. Y donde vemos más adelante esas 8 situaciones que vamos a estar analizando. Realmente, amados hermanos, este acontecimiento que acabamos de leer es trágico. Tiene más que ver con el rechazo a Jesús que con lo que le pasó a Juan. ¿Sabe por qué? Porque Juan era el emisario. ¿Él qué culpa tenía del mensaje que él traía si el mensaje no era de él? El mensaje era de Dios, pero él sufrió las consecuencias de un mensaje que no era de él. Ese mensaje era de Jesús. Al rechazar Herodes el mensaje de Juan, lo que realmente hizo fue rechazar a Jesús.
Lo mismo que pasa en nuestra vida cuando nosotros le predicamos a una persona. La gente piensa que no estamos hablando de religión. Y yo siempre le digo a la gente, yo no te estoy hablando de religión. Te estoy trayendo un mensaje, un evangelio que tiene ciertas características, ¿verdad? Que es un evangelio que proviene de Dios, que fue una promesa a los profetas de Dios, que habla del Hijo de Dios Jesucristo, que es poder para salvación a todo aquel que cree, y que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Yo de eso te estoy hablando, yo no te estoy hablando de religión. Y además ese mensaje no es mío, es el mensaje de la Biblia, es el mensaje de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Es Dios el que a través de este libro te está hablando a ti. Pero ¿quién sufre las consecuencias? Nosotros, porque a nosotros nos cierran la puerta, porque se esconden de nosotros, porque no quieren oír el mensaje cuando este mensaje no nos pertenece, es el mensaje de Dios. Y eso le pasó a Juan y le costó su cabeza, porque Herodes rechazó el mensaje de Dios que traía Juan. Y al rechazar el mensaje, rechazó a Jesucristo. La gente que rechaza el mensaje que nosotros le damos está realmente rechazando a Jesucristo. No nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Jesucristo. Se está suicidando espiritualmente. Porque Juan era solo un emisario. Mire lo que decía la Escritura, hermano, lo que dice la Escritura acerca de Juan. Váyase más atrás en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo del 1 al 12, dice: en aquellos días se presentó Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese no es el mensaje de Juan, es el mensaje de Dios. Porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo. O sea, lo que Juan estaba haciendo al predicar el reino de los cielos se ha acercado, era cumplir la profecía del profeta Isaías. Cuando nosotros leemos Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 3, nosotros vemos que se hablaba de Juan el Bautista y dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan solamente estaba preparando el camino del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros predicamos? Solamente estamos preparando el camino de nuestro Señor que viene por segunda vez a juzgar a este mundo. Y no queremos que la gente sea juzgada junto con la gente malvada y se vayan al infierno. Nosotros damos un mensaje para que la gente se aparte y no caiga en el castigo eterno. Pero aún la gente, igual que como le pasó a Juan, no lo quieren oír, rechazan porque son ese terreno pedregoso que de repente escucha el mensaje y le causa gozo, pero por no echar raíz, el evangelio no tiene efecto en sus vidas. Juan dice: estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Grillos y miel silvestre comía Juan. A ti te sirven la sopa, la milanesa y no quieres comer, chamaco. No te quieres comer lo que hay. Mira lo que comía Juan: langostas, grillos y miel. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, aunque muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿A quién les decía así? A los fariseos y a los saduceos. Dos sectas judías que estaban en esa época. Porque ellos solamente querían la apariencia. Así como mucha gente nada más quiere cumplir con la religión,
Yo los veo cuando bautizan al chamaco, cuando presentan al chamaco, cuando este chamaco o chamaca cumple 15 años, cuando se casa y cuando se muere. Nada más ahí los veo. Todos los demás años de la iglesia no los vuelvo a ver jamás. Gente religiosa. Por eso Jesús llamó a esa gente generación de víboras. Y eso es lo que la Biblia dice, hermano. No lo digo yo. Yo le estoy pasando el dato para que usted, pues cada quien se agarre de lo que le toca. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos querían huir de la ira de Dios con las apariencias, cumpliendo con la religión. Oye, que hay que casarse. Ah, sí, hay que ir con el pastor a casarnos. Oye, que hay que presentar al niño, hay que presentarlo. Pero no entienden los compromisos que se llevan a cabo cuando usted viene aquí a presentar al chamaco y cuando usted se casa. No entienden los compromisos. No entienden que ya se casó con esa persona y pues ya tiene que luchar por su matrimonio. Y como dijimos la semana pasada, la lucha no es contra la persona, es contra los principados y las potestades. Es contra el diablo que quiere tumbar nuestro mal testimonio. Nuestro buen testimonio lo quiere hacer malo. Que los vecinos, la gente se entere para que diga, uy, se dicen cristianos. Ah, pero el domingo van a la iglesia, ¿eh? Y son líderes. ¿De qué iglesia? No, ¿de qué pastor? ¿Eso les enseñarán? Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Dile, ¿te conoce el pastor? Fíjense el mensaje del evangelio, hermano, porque lo que Juan es el precursor del evangelio. Él trae una revelación. Viene Cristo y nos trae una revelación más amplia. Viene Pablo y nos revela todo lo que nosotros necesitamos saber. Y dice el verso 8 del capítulo 3 de Mateo: producid, eso se llama fruto, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es el evangelio. Es un llamado al arrepentimiento, pero también es un llamado al cambio de vida. Juan hizo un llamado al arrepentimiento y como vio a estos religiosos que no iban por arrepentimiento, sino para cumplir con la religión, para que todos dijeran, ay, sí, mira, yo los vi, se bautizaron tú. Nada más iban para cumplir. Por eso Juan los llamó generación de víboras, porque todos los religiosos son una bola de generación de víboras. Tienen que producir frutos de arrepentimiento. Nuestra vida tiene que cambiar. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras que están aquí sentadas. ¿Sí o no? Dios levantó hijos de Abraham de piedras, hermano. ¿No te acuerdas cómo eras? Eras una roca andando. No entendías de razones. Oye, eso te hace daño, ahí estabas. Oye, que eso, no, ahí estabas. Bueno, hay quien sigue piedra. Además dice, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si tú eres un árbol que no da fruto, el Señor te va a cortar. Y vas a pensar que fue tu voluntad ya no venir a esta iglesia. ¿Y qué crees? No, Dios te cortó las ramas y te aventó por allá. Por cuanto tú no quisiste cambiar de vida. Porque no quisiste hacer frutos de arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el Señor, a través de la anunciación, de la revelación del Evangelio que traía Jesús, lo que iba a ocasionar eran dos cosas: que la gente fuera llena y fuera el Espíritu Santo introducirse en él, o sea, un nuevo nacimiento de esa persona, o por el rechazo del Evangelio, esta gente iba a ser arrojada al fuego. Entonces esto es contrario a lo que muchas veces nosotros pensamos cuando nosotros cantamos esas canciones que decimos, ¿verdad? Échanos el fuego, que te lo echen a ti, allá en el infierno hay un buen. No, hermano, el Espíritu Santo no es como nosotros pensamos, ni como las canciones de la gente carismática las canta. Aquí la Biblia no está hablando de que tú vas a andar como fuego y fuego. Cálmate tú. Aquí está hablando, hermanos, de la gente que se va al infierno y los que son bautizados en el Espíritu Santo, los que nacen de nuevo. Porque el mensaje de Jesús lleva dos directrices: o te lleva al cielo o te lleva al infierno. Pero esas interpretaciones carismáticas, hermanos, nos han llevado a transgredir las Escrituras. Así es que corrige tu mente y tu corazón, y la próxima vez que leas este pasaje entiende que se está hablando de la gente que va al cielo y los que son arrojados al infierno. Con Espíritu Santo y fuego. Ahí está, unos Espíritu Santo, otros fuego. La paja en el fuego. Y fíjense por qué digo esto, hermanos. La Biblia se interpreta sola. Miren lo que dice el 12. Su aventador está en su mano para limpiar su era. O sea, el mensaje de Cristo es para limpiar la era. Entonces Él va a recoger el trigo, es decir, los que tienen al Espíritu Santo, en el granero, y quemará la paja. ¿Dónde se quema? Se quema en el fuego. Entonces ya ve cómo está hablando de los que han nacido de nuevo, el trigo que van al granero y la paja que va al fuego. No está hablando, lléname con tu fuego, que te lo aviente el diablo. No es así, hermano, como las canciones carismáticas cantan. Hay muchas canciones que tenemos que analizar, venir a las Escrituras, a la comprensión, decir, esta canción es antibíblica, esta no la debemos de cantar en esta iglesia. Y esa es tarea de los de alabanza. Yo no les tengo que estar diciendo. Tengan conocimiento, tengan sabiduría, tengan discernimiento. Lean las Escrituras. Es por no leer las Escrituras que no corrigen las alabanzas y cantan alabanzas antibíblicas. Sí, son muy conocidas. Sí, son de grupos muy conocidos, pero son antibíblicas. No las cantemos. Así es que dile que al de alabanza que está a tu lado, buzo caperuso. Amados hermanos, así estamos viendo que el mensaje de Juan era el mensaje del reino. Ese mensaje del reino, cuando vino Cristo, Él lo ratificó. Y lo mismo que dijo Juan, lo dijo Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuevamente Jesús, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, llama a la gente a un cambio de vida, a un cambio de actitud, a un cambio de comportamiento. ¿A través de qué? De que del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo le muestra a la gente lo que debe de ser la ética cristiana, es decir, cómo tú y yo nos tenemos que comportar ante las diferentes situaciones de la vida o las confrontaciones que tenemos con las personas. Ahí está implícito, ¿verdad?, la oración modelo, ahí está la ejemplificación del perdón, ahí está la ejemplificación de orar por nuestros transgresores, por nuestros enemigos. Esa es la ética cristiana, así es como tú y yo debemos de vivir. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso Herodes rechazó el mensaje, porque él no quería dejar la vida que estaba viviendo. Porque el mensaje del Evangelio, aunque inicia para salvación, continúa a través de un cambio de vida.
Pero Herodes no quería dejar a Herodías. Le encantaba el pecado, le encantaba revolcarse como la puerca lavada y como el perro comiéndose su vómito. Y al rechazar el mensaje, realmente quien estaba rechazando era a Jesús. Juan confrontó ese pecado de Herodes y le hizo un llamado a la santidad. No te es permitido tener a esa mujer. ¿Por qué? Porque la ley decía que la única forma en que dos se podían casar otra vez es que hubiera muerto su pareja. Pero Felipe, medio hermano de Herodes, seguía vivo. Y Jesús, hablando del divorcio, dijo que él no lo permitía. Y si Moisés lo había permitido, había sido por la dureza del corazón de la gente. Porque en la antigüedad, si una mujer no sabía hacer arroz, no sabía hacer frijol, no sabía lavar, no cumplía con las cosas de su hogar, era un pretexto que usaban los judíos para divorciarse de esa persona, por irresponsable, por no lavar la ropa, por no hacer el quehacer, que son cosas que Dios ha determinado para que ustedes, las mujeres, la hagan. Nosotros no lo sabemos hacer y a veces las apoyamos y lo hacemos, pero son labores que a ustedes les encomendó Dios. ¿Tienen algún problema? Reclámenle a Dios. Si te estás enojada porque estás frente a la lavadora, reclámale a Dios. Dile: Señor, ¿por qué tengo que estar aquí? Pues Dios te va a decir: vete a trabajar y paga a alguien que lo haga. No, pero pues si somos flojos. La pregunta que surge, amados hermanos, para poder nosotros discernir todo este rechazo de Herodes hacia el Evangelio, es: ¿cuál era la condición de Herodes? Segunda pregunta: ¿por qué rechazó realmente el mensaje? Porque pues nosotros leemos que lo rechazó. Al rechazar a Juan, estaba rechazando a Jesús, porque Juan era el emisario de Cristo. Él era el embajador, el que estaba preparando el camino, nada más. Ese mensaje no era del embajador. Ese mensaje era del que venía atrás, el rey, era Cristo. Pues yo espero que ojalá, hermano, que esta no sea tu condición. Que hoy vayas a descubrir que a pesar de que estás aquí sentado, realmente tú hayas estado rechazando el mensaje de Cristo. Primero, la condición de Herodes era la dureza de su corazón. Y ya sabemos por qué se endurece el corazón: por el pecado, porque se ciega el entendimiento, la gente no quiere entender. Porque como no le pasa nada en el momento, ¿y saben por qué no le pasa nada a la gente en el momento? Porque estamos bajo la dispensación de la gracia. O sea que Dios le está dando tiempo a toda esa gente que se arrepienta a pesar de sus pecados que está cometiendo. Pero el día que le salen con la noticia que tienen cáncer, que tienen diabetes, que se van a morir, ahí ya quieren sanidad. No, ya no hay tiempo. Ese ya es el tiempo del juicio sobre tu vida, por cuanto tú no has querido arreglar tu vida. Por eso Dios culmina a la gente arrepentimiento. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Mujer, yo no te condeno. ¿Alguien te condena? No, yo tampoco. Vete y no peques más. Oye, mira, ya fuiste sanado. Vete y ya no sigas pecando para que no te pase algo peor. Esas son las palabras de Jesús con dos diferentes pecadores. Entonces, en el tiempo, la dispensación, no le pasan las cosas a la gente en el momento como en el tiempo de la ley, porque en el tiempo de la ley, cuando una persona pecaba, le caía el juicio luego. Porque para eso estaba el chamuco, hermanos. En el libro de Job se descubre que andaba rodeando la tierra y él nada más estaba viendo a ver quién fallaba, para mandarle juicio. No, si para eso el diablo es bueno, hermano. Él está esperando su turno en tu vida. No quieres escuchar a Dios porque no oras, no lees la escritura, no quieres escuchar al pastor. Bueno, ¿qué crees? Estás en las garras del diablo. Él está pidiendo tu vida para zarandearte, Pedrito. Y un día te vas a zarandear.
Es por eso que la gente se confía, pero ya está en el lazo del pescador. Es lo que hace el diablo, ya que tiene enganchada a la gente, lo deja que se mueva, pareciera que está en libertad, pero realmente ya es esclava. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, ya no es libre. Cristo lo liberó, pero por causa del pecado ya está esclavizado otra vez. Y ya nada más está esperando que el diablo le dé el jalón. Y ya, se llamaba. Entonces, si estás viviendo en pecado, no te confíes, ¿eh? Y no piensas que por lo que hiciste no te va a pasar algo. Pídele mejor misericordia a Dios, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de andar en Cristo. Porque esto, hermanos, allá afuera en las religiones es un cotorreo, pero aquí es cosa seria. Aquí es de vida o muerte. O vas al cielo o te vas al infierno. Así de simple. No hay 3 lugares ni 4, hay solamente 2. El cielo y el infierno. Y por ahí oí un predicador de una religión muy conocida. Un supuesto teólogo que decía que Jesús le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Y dice, ¿por qué no dijo Jesús, hoy estará conmigo en el cielo? Como dicen los cristianos, que cuando mueren se van al cielo. Pues fácil, porque la gente no entiende. Me extraña que siendo araña no se cuelgue de la telaraña. Pues si es un teólogo, él debería de entender que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Él murió, estábamos todavía en la dispensación de la ley. Y Jesús tenía que bajar a lo profundo de la tierra y llevarse cautiva la cautividad. O sea, llevar a esa gente que desde la antigüedad había muerto y que estaba en el paraíso, llevarla al cielo, pues Él habría abierto las puertas de entrada para esa gente en el cielo. Ellos estaban en el lugar de reposo e iban a ir al cielo. Cuando una vez que murió Cristo y resucitó de los muertos y asciende al cielo a sentarse a la diestra del Padre, a partir de ese momento se abre el cielo para todos los que mueren en Cristo. Me extraña que ese ignorante no haya leído eso y no lo haya entendido. Así que, hermanos, a mí me da tristeza a veces ver esos predicadores, pero hablan tan convencidos de sí mismos que hay muchos tontos que les creen. Pero porque no estudian, hermano, no estudian de forma sistemática. Así que la condición de Herodes era de dureza de su corazón, y al ser rey, como era rey, su orgullo, su vanagloria egoísta, su corazón duro por su pecado, rechazó el mensaje de Juan, que no era el mensaje de él sino de Cristo, y rechazó un cambio de vida. Porque tú rechazas el evangelio no solamente cuando tú te dice alguien, ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? No solamente ahí lo rechazas, tú también lo estás rechazando si no cambia tu vida. Porque el evangelio no solamente es venir a salvación, es un cambio de vida, es una evidencia, es un fruto. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y Juan dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es un cambio de vida que es consecuencia de tu salvación. Una persona que es salva cambia de vida. Ahora, si tú sigues en el mundo y sigues con la vida, ¿verdad? Vino, fiesta y diversión, quiero decirte algo, tú estás en el mundo, tú no has sido salvo porque no hay frutos de arrepentimiento. El evangelio es para salvación, es poder para salvación, pero también hay una evidencia que es el fruto, el cambio de vida. Pero como a mucha gente no le han enseñado eso, sigue como está. Fíjense lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1. La carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice otra traducción, de ningún modo. Porque los que hemos muerto al pecado, si tú ya moriste al pecado, ¿dónde? Cuando Cristo murió y creíste en Él, muriste al pecado. ¿Cómo viviremos? Vean, hermanos, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
¿Cuál era el bautismo que traía Jesús? El Espíritu Santo. Los que son bautizados en Cristo son los que el Espíritu Santo ha venido a su vida. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Fuimos sumergidos en su presencia. A fin, o sea, ¿cuál es el propósito? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Entonces la salvación no solamente es el bautismo en Cristo, que es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida por la fe en Cristo, sino que además es un cambio de vida. Por eso dice Pablo, ¿estaremos todavía en pecado? ¿Seguiremos esas cosas? De ninguna manera. Porque nosotros fuimos muertos en Cristo. No podemos vivir en el pecado. Así que hay mucha gente que se está engañando, y viene aquí los domingos. Se está engañando porque sigue en pecado. Y no quiere renunciar a él, Herodes. Eso es lo que hizo Herodes. No renunció a su pecado. Estaba recibiendo el mensaje de Juan. Juan le había dicho, no te es permitido estar con esa mujer. Lo confrontó Juan. Imagínense Herodes, ay, no me juzgues. ¿Por qué me juzgas, Juan? Todos fallamos, son mis debilidades. Eso no dijo Juan. Juan lo confrontó y le dijo, no es lícito que estés haciendo eso. Punto. Y no te estoy juzgando, no, te está juzgando la palabra de aquel que me envió. Es la palabra del que nos envía la que juzga a la gente. En pocas palabras, es Dios quien te está juzgando, no yo. Porque esas no son mis palabras, ese no es mi mensaje, es el mensaje de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para que cambies, para que dejes la pedregosidad y pueda hacer raíz en tu vida y el Evangelio te traiga un cambio de vida verdadero. Dejes la pecaminosidad. Entonces él rechazó el mensaje porque Herodes tenía una vida de infidelidad, adulterio, fornicación, lujuria, frialdad, crueldad, brutalidad, violencia y de incesto, por cuanto se casó con su sobrina. Y no la quería dejar. ¿Por qué no quería dejar esa vida? Porque él tenía primero que renunciar a Herodías, dejar esa mujer que no era parte de él, aunque ante la sociedad se habían casado. Ya no casamos. Sí, pero no se ha divorciado ella de su esposo. Y además su esposo sigue vivo. No puede estar ahí. Pero hermanos, hoy en este tiempo, estamos en el año 2021, empezando el 22. Y ahora vemos una degradación moral impresionante. ¿Cómo quieren hacer cambiar la mentalidad de la gente? Pues sí, Jesucristo lo profetizó, como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé, hermanos? Pues solamente hay que ir al capítulo 6 de Génesis y entonces leer que esa generación hizo tales pecados que Dios se arrepintió de haberlos creado. Imagínense. Y dice la Biblia entonces, al decir Jesús que como en los días de Noé será esta generación esta en la que estamos. Amados hermanos, entonces Dios se va a arrepentir de haber creado a muchos de ustedes si no se arrepienten. ¿Quién entró en el arca? Solo las personas de una sola familia, hermanos. Y todos los demás perecieron bajo el diluvio. Pues de la misma manera van a perecer, hermanos, esta generación. Gracias a Dios, amados hermanos, tú y yo no vamos a estar aquí. Porque la ira de Dios no viene sobre los justos. Y en el libro de Apocalipsis, cuando habla de 144,000, son 144,000 judíos.
A partir de ese tiempo ya no se habla de la iglesia, cuando está la ira de Dios, cuando suenan las trompetas y todas esas cosas, hermanos. Por eso hoy hay mucha gente que está haciendo malas interpretaciones porque no conocen las dispensaciones, porque no han estudiado escatología y no conocen los tiempos. Y no entienden que nosotros no vamos a estar en la ira de Dios. La ira de Dios se desciende sobre los impíos, sobre la gente que no quiso escuchar el mensaje de Dios, que no se quiso arrepentir, al grado que dice la Escritura en Apocalipsis, que a pesar de todo lo que les está pasando, que se sueltan los demonios en el mundo, todos los demonios de todas las generaciones que estaban en el abismo y que estaban ocultos, se hacen visibles a la gente. Un mundo endemoniado, imagínense, hermanos, y así ya como estamos. Imagínense un mundo endemoniado. Un mundo donde las enfermedades, hermano, van a estar... ¿Qué COVID ni qué nada, hermano? De verdad va a haber enfermedades, va a morir una tercera parte del mundo. Cuando el agua se convierte en ajenjo y una tercera parte del mundo muera por tomar esa agua amarga. Y los que mueren con la guerra, no, hermanos, les va a ir como en feria. Y dice la Biblia que a pesar de todo eso no se arrepintieron de sus pecados y blasfemaron el nombre de Dios. Entonces Dios envía dos testigos que le predican a todo el mundo y los matan y los exponen ante todo el mundo y se burlan de ellos y le dan gracias al chamuco de que se murieron estos dos testigos, pero después Dios los resucita y ellos a la vista de todos se van al cielo. Y entonces se desata la última copa de la ira de Dios sobre esas personas. Y miren, hermanos, y yo le digo todo esto sin haber estudiado el Apocalipsis, nada más de lo que he leído. Nada más de lo que he leído sé todo esto. No lo he estudiado de una forma sistemática, pero yo creo que con lo que le acabo de decir para usted debería ser suficiente. Y entender que Dios está a punto, hermanos, está a punto de llevarnos con Él. Y mientras está aquí desatándose la ira de Dios, nosotros estamos en la pachanga de las pachangas ahí en el cielo, con nuestro Señor, gozándonos y alegrándonos por toda la eternidad. Así que Herodes tenía esa vida y no quiso renunciar a ella. ¿Ya viste lo que te dije? Herodes no quiso renunciar a su vida. Y hay mucha gente que no quiere renunciar a la vida que lleva. Es un Herodes en este tiempo. Al ser confrontado en su pecado por Juan, realmente rechazó el Evangelio y rechazó su restauración. ¿Sí escuchaste? El que rechaza el Evangelio está rechazando su restauración. Porque Dios le está diciendo, arrepiéntete, cambia tu manera de vivir. Mira que eso que estás haciendo está mal. No debes de hacerlo. Pero, como la puerca lavada y el perro al vómito tragándose la cochinada, ahí está mucha gente. Y como dice el dicho, ¿verdad? Nadie experimenta en cabeza ajena, entonces cada quien quiere experimentar sus cosas. No ves que te vas a caer. Si sigues brincando en esa cama, un día te vas a romper la cabezota. Pero la gente no entiende, hermanos. Así Herodes, amados hermanos, rechazó el mensaje de Dios. Él tuvo una tristeza que invadió su corazón porque había matado al profeta. Pero no es la tristeza para salvación, era la tristeza de culpa la que lleva a la muerte a la gente. Hay mucha gente que llega ante el sepelio de su padre, está ahí y todos lloran, cuando ni siquiera quisieron ver por él, cuando estaba enfermo ni vieron por él, cuando su padre necesitaba ni un peso le llevaron. Pero el día que muere el viejo, hasta mariachis le llevan. ¿Para qué carambas? ¿Estará él bailando ahí en la tumba o qué? La guaracha sabrosona, esa le gustaba. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Por qué no eso que gastaste en esos mariachis? ¿Por qué no se lo diste un domingo a tu padre que no tenía para comer? ¿Ya muerto? ¿Ya qué? ¿Ya muerto el perro? ¿Para qué?
Se acabó la rabia, ¿ya para qué? ¿Ya para qué lo vacunas? Ya se murió de rabia. Pero así hay mucha gente, hermanos. Y como ya se murió el viejo, pues a ver de qué dejó de herencia, ¿no? Y empiezan los buitres. Los buitres empiezan a ver qué se llevan. En vez de juntarse los hermanos y decir, ¿sabe qué? Ya murió papá. Él nos dejó una casa. Dejó estas posesiones. ¿Qué le parece si están de acuerdo? Si alguien no quiere, dejó una camioneta, por ejemplo, no digamos, dejó una camioneta. ¿Alguien la quiere? La vendemos a bajo costo por ser parte de la familia, para que después nos repartamos entre todos. Vendemos la casa, vendemos los terrenos, lo partimos en medias para todos, lo repartimos a todos nosotros que somos los herederos. Ay, hermanos, si eso hiciera la gente, pero no, hermanos. La cizaña de este mundo, el egoísmo, el pecado, la maldad. Pero dicen que se aman. Si se odiaran. Se reúnen los 24 a comer pavo. Esos son de lo que está escrito aquí en la Biblia, que se comen sus mismas carnes. Se comen a su familia si fuera posible. Son los sobrevivientes de los Andes espirituales. Se comen la carne de los hombres por su egoísmo, hermano. Así Herodes, así este hombre, hermanos. Así que la enseñanza de esta tarde, hermanos, así culmina el día de hoy. Para que ustedes entiendan el corazón de Herodes y qué lo llevó al fracaso. Porque nosotros debemos de aprender de los errores de los demás. Y Dios nos ha dejado testimonios para aprender y para renunciar a esas cosas. A no solamente recibir a Cristo como Señor, sino a cambiar de vida. Hacer caso al llamado a la santificación. Tú y yo tenemos dos llamados principalmente, expresados en la carta a los Romanos. En el capítulo 1 dice que tú y yo somos llamados a la santificación y somos llamados a ser de Jesucristo. De tal manera que esa parte de nuestra vida no se puede borrar. Tu vida debe de ir a la santificación, no debe de ir para atrás. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera nosotros le debemos dar pie al pecado. Quiero terminar, hermanos, con este pasaje que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, cuando Pablo le escribe a una de las iglesias más espirituales, porque la iglesia más carnal era la de Corintios. Ellos decían que hablaban en lenguas, decían que echaban fuera demonios, que profetizaban, y lo único que mostraban, hermanos, era su carnalidad. Y en la carta a los Efesios encontramos la verdadera iglesia, la iglesia que está en un crecimiento espiritual verdadero. También vemos a un Pablo que ha crecido espiritualmente. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17, si usted lee en su Biblia, el título dice, la nueva vida en Cristo. Así dice mi Biblia. O sea, aquí lo que Pablo va a enseñar, o lo que enseña, o lo que los estudiosos que pusieron estas divisiones dijeron, aquí Pablo va a hablar de la nueva vida en Cristo. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es poder para salvación, pero también es un cambio de vida. Y Pablo en este pasaje les habla del cambio de vida, porque ya les había hablado de la salvación. Él había empezado una oración diciendo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Y había dado esa oración de inicio y había mostrado la forma de ser salvos. Después les dice del mismo Evangelio el cambio de vida y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el corazón y el entendimiento, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por ignorantes, porque no quieren venir a estudiar y aprender.
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Y por qué se endurece el corazón? Por el pecado. Ya estamos aprendiendo, iglesia. Esto después de que perdieron toda sensibilidad, o sea, el pecado les hace un callo, ya no tienen sensibilidad. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, escuche, no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vean cómo la verdad de Jesús está relacionada con la renunciación al pecado y con el llamado al arrepentimiento. Va ligado, hermanos. Esa es la verdad del Evangelio de Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Porque hay mucha gente que nada más estira la mano para recibir, pero no trabaja para dar. Y nosotros, la Biblia nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Porque el que da es porque tiene. Yo no sé si usted quiere pasarse toda la vida estirando la mano a que le den, viviendo en la miseria y en la pobreza. Hay que trabajar para tener que compartir. No solamente para que coman mis dientes, aunque se mueran mis parientes. Pero ¿por qué no le ayudamos a tal persona? Porque tú no la conoces. Y mira, yo soy guarín, pero me fijo. Pero es que Dios no nos enseña que debemos de ayudar a la gente. Sí, pero hay de gente a gente. También hay de gente a gente. Hay gente gandalla que nomás está pidiendo. Aquí en esta iglesia, sepa usted, hermano, está prohibido estar pidiendo. Y no estamos pasando aquí a la gente para recibir, para levantar una ofrenda de amor para una persona que tiene necesidad. No, hermano. Esa es obra de la iglesia y es parte del discernimiento del pastor saber a quién se le ayuda y a quién no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Así que cuando le toque en la casa a un hermanito y le esté pidiendo, mándelo a trabajar para que él tenga alguna vez en su vida la ocasión de darle algo a alguien después de todo lo que se le ha dado. Porque aquí en esta iglesia ha habido muchos jóvenes que esta iglesia les ha dado mucho y ellos no han tenido la sensatez de regresar algo de lo que esta iglesia les ha dado. Son como esos que curó Jesús, como los leprosos que fueron a él a pedirle sanidad y Jesús los sanó y los mandó y nada más de todos uno regresó. Y Jesús dijo, ¿no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Porque tristemente, hermano, tristemente, ese es el reflejo de la gente desagradecida. Y no por mí, hermano, porque yo no soy nadie, yo solo obedezco la orden de Dios. Y yo un día vi la necesidad de muchos jóvenes y estábamos en la casita y no tenían para irse a la escuela y no tenían para el camión y Dios me dijo, dales de comer.
Y entonces yo fui y les dije, a partir de este momento, todos los jóvenes que no tengan para la escuela, no tengan para su inscripción y no tengan para su pasaje, la iglesia les va a dar, y les empezamos a dar. ¿Y qué cree? Que esos jóvenes ya terminaron la carrera. ¿Y dónde están? ¿Dónde está su agradecimiento a Dios? Quisiera verlo. Qué triste esa gente, hermano, triste. Ahora ya que tienen gente, hermano, que venía, pastor, ayúdeme, que no sé qué. Sí, hermanita, pastor, ministreme. No, se sacaron la lotería, hermano. Y ya no sé ni dónde están. Malagradecidos con la iglesia. ¿Y sabe por qué? Con ustedes mismos, porque ustedes son los que aportan para ayudar a esa gente. Porque esa es la ordenanza de la iglesia, que nosotros debemos de ver por los huérfanos, tenemos que ver por las viudas, por los que necesitan. Pero una vez que uno ayuda a los que necesitan, cuando ya tienen, ni siquiera se aparecen aquí. Cuando los jubilan, cuando les entregan su liquidación, hermanos, ni se paran aquí. Cuando se va a levantar la ofrenda, se paran y se van. Gente malagradecida con Dios. Que el Señor los reprenda si no se arrepienten. Porque no es al hombre al que le están dando, hermano. Entiéndalo, es a Dios. Esta iglesia debe ser suficiente para cubrir todas sus necesidades. Yo entiendo el corazón de muchos hermanos que levantan una vaquita para que necesitamos una bocina, que necesitamos esto. Yo le digo a esos hermanitos, eso está bien, hermanos, pero eso es aparte de tu ofrenda, ¿eh? No creas que con eso estás cumpliendo delante de Dios. Y se tenía que decir, y se dijo, punto. Por eso dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 que estamos leyendo: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, tenemos que hablar verdad. El que robaba, no robe más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oye, yo me acuerdo cuando mi abuelita, yo decía una majadería, me volteaba semejante cachetadón, que hasta las muelas me las dejaba flojas. No sea que por todas las barbaridades que has hablado en la calle, el Señor hoy venga y te dé un cachetadón espiritual en tu boca. Solamente una vez he visto esa situación en el trabajo, hermano. Una secretaria del trabajo que me aborrecía por ser cristiano, de verdad. Es increíble porque yo nunca me metí con ella, yo siempre le hablé bien, yo siempre me porté de la mejor manera, pero el diablo usa a su gente. Y un día subí yo, hermano, a las oficinas y me ofendió. Pero pasó algo impresionante porque yo veía su boca que se movía, pero yo no oía nada. Yo dije, se me subió la presión. Y yo todavía me hacía así para ver si le alcanzaba a captar qué me estaba diciendo. Me estaba ofendiendo. ¿Y saben por qué me di cuenta? Porque los demás que estaban ahí se rieron. Y yo con vergüenza, hermano, subí, tomé las hojas de impresión que tenía ahí en la impresora, porque mandaba desde el consultorio las impresiones. Tomé las hojas y me bajé, triste. Y yo no sabía lo que había dicho, pero sabía que me había ofendido. Había algo dentro de mí que me decía que me había ofendido, y bajé. Llegué y me senté en el trabajo, me puse a orar, dije, Señor, ten misericordia, no sabe lo que hace. No escuché lo que dijo, pero tú lo oíste y con eso es suficiente. Al día siguiente llegué al trabajo y fue la primera que me fue a consultar. Traía la boca así como hoy muchas se la quieren poner toda inflada de botox. ¿Para qué quieres esa trompa? Yo no sé para qué las mujeres quieren esa trompa aquí bien hinchado. Lleno de botox aquí. Hinchadas de acá. Parecen culebras, pero ahí están con su trompa. Así llegó ella, pero yo pensé que era botox y no. Dice que esa tarde salió a jugar y la habían cacheteado.
Sí, pues encontró la horma de su zapato. Se atrevió a hablarle mal a otra persona porque ella jugaba básquetbol en un equipo y se fue a jugar. Y no sé qué le dijo a la del otro equipo. Y la del otro equipo se volteó y le puso una zapatería que la dejó como Memín Pingüín, así toda hinchada, sangrando de la boca, con toda la... Aquí le tuve que coser 6 puntadas adentro del labio, 3 abajo, 2 acá adentro. Le di medicamento, le di antibiótico, le di una receta, se fue. Cuando salió dije, pobrecita. Y me dice Dios, se te hizo justicia. Dije, ah, caray. Dile al que está a tu lado, cuidado con lo que hablas. No sea que te vayan a dar una cachetiza ahí en la calle. Así que termina Pablo diciendo, hermanos, esta frase. En el versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres entristecer al Espíritu de Dios? Te acabo de decir cómo se entristece. Si tú sigues de mentiroso, si tú sigues robando, si tú sigues pecando, si sigues diciendo palabras corrompidas de tu boca, el Espíritu Santo hoy te digo está triste contigo. Está triste por tu manera de ser. Está triste por tu manera de pensar. Está triste por las cosas, barbaridades que estás viendo en el celular, la pornografía. Está triste el Espíritu Santo porque no te has acercado a Él, porque no le has pedido perdón, porque no te has querido arrepentir de lo que estás haciendo, porque piensas que porque no te ve el pastor, cállate, no te cuides de mí, cuídate del Dios Altísimo, que está ahí arriba con sus 2 ojos de fuego, mirando las porquerías que haces, mirando los pecados que estás cometiendo. De Él te debes de cuidar, no de mí, yo quién soy. El Espíritu Santo está triste con muchos de ustedes porque no se han querido arrepentir. Y está triste porque Satanás le está pidiendo sus vidas para zarandearlos. Y el Espíritu Santo no quiere. Por eso Él trajo este mensaje el día de hoy, para que tú hoy en esta tarde te arrepientas. Si tú vienes por primera vez, yo te invito a que te arrepientas, a que seas valiente, tengas la capacidad de reconocer tus errores y pases aquí al frente y le entregues tu vida a Cristo. Oremos por ti y pidamos a Dios que Dios tenga misericordia de tu vida y puedas venir a una nueva vida en Cristo. No seas como Herodes, que rechazó el mensaje y no se arrepintió. ¿Sabes cómo murió Herodes? Dice la Escritura que llegó tanta su vanagloria y su altivez, su orgullo, que una vez se atrevió a proferir palabras de que Él era Dios y que todo lo que Él había tenido en su vida lo había ganado con su esfuerzo. ¿A cuánta gente has oído así? Y dice la Biblia que en ese momento un ángel lo hirió de tal manera que los gusanos se lo comieron vivo enfrente de toda la gente. Le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que hoy te está dando la oportunidad de tu salvación. Así es que póngase de pie, iglesia. Y si hay alguien en este día que haya escuchado el evangelio de su salvación, porque hasta eso el Espíritu Santo tiene que obrar en la gente, porque nosotros no tenemos la capacidad para venir a Cristo, pero Él está buscando y está llamando a las personas a que vengan al arrepentimiento. Así que si tú vienes por primera vez, esta es la invitación de esta iglesia. Ven al frente, ven al frente. No seas como Herodes. Renuncia a tu manera de vivir y dile: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero una vida nueva, quiero salvación, quiero recibir de tu misericordia, quiero recibir de tu gracia. Y ven al frente esta mañana y recibe a Cristo. No lo rechaces. Herodes lo rechazó. Sin duda se está quemando en el infierno. ¿Qué necesita despojarse de tu vida? Pase, Dios le bendiga. Gracias. Aquí hay un valiente. Aquí hay un valiente. ¿Hay alguien más?
Dijo Pablo: quite de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos en esta mañana también están luchando con su pecado? No sea que este sea tu último día, y a partir de mañana empiece el juicio de Dios a caer sobre tu vida. Así que, hermanito, ten la valentía y vente aquí al frente, atrás de ellos, y párate aquí. Y renuncia a eso. Y dile: Señor, estoy arrepentido. No me importa lo que le diga la gente. ¿Sabes que Herodes degolló a Juan el Bautista por el temor al qué dirán? ¿Sabes qué? Eso no cabe en los hijos de Dios. Si nosotros hemos fallado, tenemos que tener la capacidad de decirle a Dios: yo he fallado. Yo he fallado, y reconocerlo y dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra vida. Que ya no esté triste por lo que hemos hecho y la plenitud de su presencia nos cobije nuevamente. Volvamos a escuchar su voz en la noche, en la madrugada. No extrañas que te levante el Espíritu Santo en la mañana y te diga que tú eres su hijo amado. No extrañas que te hable en tu mente y en tu corazón y te diga y te abrace y te haga sentir que está contigo para que tú venzas todos los obstáculos, todas las circunstancias, todos los problemas de tu vida. Que Él te dé el poder y la autoridad sobre todo principado, sobre toda obra de brujería y de hechicería, a la cual la iglesia siempre está expuesta por la gente que nos arroja maldiciones, la gente que está atada con Satanás y está mandando a la iglesia. ¿No extrañas esa presencia que ha estado triste por lo que tú has hecho? Ven al frente, reconcíliate con Dios. No dejes que la ira de Dios un día caiga sobre tu vida, de verdad. He visto a mucha gente que ha pasado por alto mis palabras, y no porque yo sea algo, sino porque yo soy igual un emisario solamente de Dios. El mensaje que traigo no es mío, como el mensaje de Juan no era el suyo, era el mensaje de Dios. Y le costó su cabeza. Y al igual que Juan, yo no renuncio al mensaje, aunque mi vida esté de por medio. Prefiero decirle a la gente lo que le tengo que decir, con la finalidad de que se arrepienta y venga una nueva vida en Cristo, a que se pierda en el infierno. Los que están aquí al frente, que están aquí hasta el frente, repitan conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido.